Punto del orden del día, comparecencia interesada por el Grupo Mixto sobre el Plan de Control Tributario para el 2013. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto por un tiempo máximo de 5 minutos. Estamos en una semana futbolera, aunque podríamos decir que las semanas futboleras son casi todas, ¿no? Lo digo porque el Partido Popular hoy le ha puesto al señor consejero una pelota en el punto de penalti y el portero no estaba. En fin, señor consejero, el fraude fiscal, el fraude laboral, constituye un problema relevante en cualquier sociedad, siempre. En épocas de crisis es realmente sangrante porque quiebra la equidad, genera competencia desleal y graves dificultades al sector público para desempeñar sus funciones, sea en los ingresos fiscales ordinarios o sea el propio sistema de seguridad social. Los datos sobre estos parámetros, fraude fiscal y laboral en España, son escandalosos. Cierto es que son estimativos, porque si no fueran estimativos es evidente que la negligencia, por no decir otra cosa, de las autoridades fiscales y de la seguridad social sería terrible. Pero dicen lo siguiente, los datos más fiables, los que circulan, los que se debaten entre los expertos, y es que en el Estado español el 23,3% de nuestro Producto Interior Bruto, es decir, la nada despreciable cifra de 240.000 millones de euros, están sin control fiscal. En el caso de Canarias, 5,2 puntos más, el 28,7% del PIB, exactamente 11.653 millones estarían sin control fiscal o laboral. Estamos hablando, por lo tanto, de un volumen muy importante. Si nos vamos al entorno socioeconómico al que pertenecemos, las estimaciones apuntan que estos mismos parámetros, medidos también por procedimientos estimativos, representa el 13% del PIB de los países de nuestro entorno. Es decir, que la media española está 10 puntos por encima de la media de la Unión y nosotros estamos 15 puntos por encima. Si nosotros lográramos que el fraude fiscal y laboral español estuviera 10 puntos por debajo de lo que lo tenemos ahora, pasáramos del 23,7 al 13,7, que sería la media europea, los ingresos fiscales representarían casi 40.000 millones de euros. Significaría esta cantidad que no serían necesarios los recortes, y digo más, no serían necesarios ni siquiera la subida de impuestos que ha habido, que ha sido moderada y mal distribuida, ¿no? De forma que estamos hablando de un elemento decisivo, determinante, esencial. El fraude fiscal y laboral en España hay que combatirlo siempre y más ahora, en época de crisis, porque las consecuencias de la falta de recursos de las administraciones públicas se están pagando a través de recortes, de eliminar gasto público de forma indiscriminada. Y aprovecho y le digo al señor consejero que los recortes son recortes y los que lo confunden con eficiencia lo hacen para enmascarar políticas injustas. Podríamos concluir que los recortes en alquileres son recortes eficientes y los recortes en prótesis son recortes intolerables, por buscar una aproximación. En definitiva, es decisivo que las administraciones públicas, estatal y canaria, pongan todo lo que esté en su mano para reducir el elevado fraude fiscal y laboral que tenemos en nuestra sociedad. Para ello, la Administración General del Estado, con la normativa que lo regula, establece una estrategia de control del fraude, obligado, por otra parte, en la propia normativa. Los planes de control tributario son obligaciones que cada año, incluso en épocas de vacas gordas, hay que seguir. Pero ahora lo que toca no es hacer el plan de control tributario que ahora nos explicará el señor consejero,
Nosotros lo que estamos reclamando es el plus, el añadido, lo que hay que hacer de manera adicional para poder combatir semejante situación. Decirle, señor consejero, que desde la fuerza política a la que yo represento, que además de cuestionar el modelo fiscal vigente en Canarias y en España por ser poco progresivo y, por tanto, por ser injusto, además de que la presión fiscal en España está por debajo de los países de nuestro entorno, aunque los voceros de la derecha digan lo que digan, los datos son incontestables, menos presión fiscal, el fraude es mayor. Y en el caso laboral, también. En el caso laboral, el fraude en España, teniendo unos costes laborales, escuchen bien, un 31% por debajo de la media de los países de la Unión. Los costes laborales en España son un 31% por debajo de la media de la Unión. Tenemos un importante fraude fiscal, fraude laboral. Por lo tanto, esto hay que perseguirlo y es lo que nosotros reclamamos. Digo también, por si ilustra a los que nos puedan escuchar, que las estimaciones del fraude fiscal, de esos 40.000 millones que algunos no pagan, más del 70% se hacen sobre grandes fortunas y grandes empresas. Más del 70% del fraude fiscal no es de los fontaneros, son de las grandes fortunas y de las grandes empresas. Señor Rodríguez, vaya finalizando que tiene otro turno de 10 minutos. 8% de autónomos y 12% de pequeñas y medianas empresas y el resto se supone que de particulares. Con esto quiero decir, señor consejero, ¿qué esfuerzo hace el Gobierno de Canarias para perseguir, para limitar, para reducir el fraude fiscal y laboral en nuestra comunidad, además del conocido programa de control tributario que publicaron ustedes la semana pasada? Gracias, señor.